Hola, bienvenido a Aula Geográfica, un espacio para aprender de geografía o para recordar tus conocimientos geográficos. La clase de hoy volveremos a ver conceptos claves de la geografía, así como los principios básicos de la misma. Para recordar de la clase pasada, la geografía es más que mapas y coordenadas, es la ciencia que nos conecta con nuestro entorno, estudiando cómo interactuamos con la naturaleza y cómo organizamos el espacio en que vivimos. Los geógrafos no solo analizan montañas y ríos, sino también exploran ciudades, culturas y los lazos entre las personas y el medio ambiente. Si pudiéramos describir de una manera más cercana, el espacio podríamos decir que es un tablero donde todo sucede, desde la expansión de la ciudad hasta la conservación de un bosque. El lugar no es solamente un punto en el mapa, sino que es un rincón lleno de historia, emociones y significados. Y el territorio es el espacio que pertenece a alguien con identidad y propósito. Un ejemplo de esto es el territorio mapuche en el sur de Chile, cargado de historia y espiritualidad. Así como la identidad y la cultura reflejan quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, como los bailes nortinos de la tirana o las tradiciones agrícolas de muchos sectores campesinos. Los objetivos básicos de la geografía. La geografía busca desentrañar las conexiones entre las personas y su entorno, organizando el territorio para entenderlo mejor. Sus pilares son la localización espacial, el análisis de relaciones y la clasificación. En este sentido, la localización espacial determina dónde están las cosas, como por ejemplo ubicar los glaciares que abastecen de agua a una región. El análisis de relaciones intenta explicar cómo interactuamos con los elementos, por ejemplo, cómo un bosque ayuda a regular el clima de una ciudad. Y la clasificación ordena las características únicas de cada lugar, como los tipos de suelo del desierto de Atacama frente a los del Valle Central. Localización. En este momento estamos viendo una cartografía del siglo XIX de John Snow, quien a través de un mapeo pudo identificar desde dónde venía una gripe. Localización. La localización podríamos dividirla en absoluta y relativa. La localización absoluta es la posición exacta de un punto, expresada en coordenadas geográficas o mediante georreferenciación. Por ejemplo, podríamos decir, Santiago está en el 33 grados 27 sur, 70 grados 39 oeste. O bien podríamos denominarlo de manera relativa, pues lo relativo es la ubicación aproximada en relación con otros elementos. Podríamos decir que Santiago está al sur del río Mapocho o está inserto en el río Mapocho y está a unos 100 kilómetros de la costa. Principios de la geografía. La geografía tiene diferentes aspectos que son relevantes de estudiar, como son la extensión, la generalidad y la causalidad. La extensión es la descripción de elementos del espacio, por ejemplo, el estudio de las migraciones, pues las migraciones tienen un motivo detrás y tienen una causa y una generalidad. La generalidad es el estudio geográfico de un fenómeno que implica interés continuo por identificar fenómenos similares que puedan presentarse en diferentes lugares de la Tierra. Volviendo al tema de la migración, podríamos decir en tema de extensión que la migración siria se extiende por Europa y Turquía, y una generalidad es que no solamente esto ocurre en países como Siria, sino que también en países latinoamericanos y en países africanos. Ahora bien, las causas son distintas, pues las causas son los factores que determinan este fenómeno y sus consecuencias. En el caso de Siria es por un tema de guerra, en otros países es por temas económicos o sociales. Podemos verlo esto en el siguiente mapa, que nos indica en el año 2018 cómo
los migrantes a qué causa los migrantes salían de sus respectivos países, ya sea por conflicto o por desastre. Ahora bien, volviendo al tema de Santiago, vamos a hablar de la urbanización dispersa. En este momento estamos viendo una cartografía de Santiago, el año 92, 2002 y 2012. El año 92, la mancha urbana era más pequeña que si la comparamos el año 2012, donde se extendió tanto al norte, en los sectores de Lampa, Colina y Tiltil, como al sector sur del Monte Huin Pirque. Factores que explican esta urbanización dispersa. La expansión urbana tiene distintos factores clave, como la búsqueda de espacios más tranquilos y amplios lejos del caos del centro, el avance de la tecnología, que permite trabajar desde la casa y vivir en un área más tranquila y más alejada. Mejores sistemas de transporte, como el metro o autopistas, que facilitan los traslados diarios. Pero también esta dispersión tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta dispersión? Tenemos las consecuencias económicas, ambientales y sociales. Las económicas son que aumenta el costo de la infraestructura y transporte. Ambientalmente se contamina más y se consumen más recursos como energía y agua. Socialmente, el centro histórico pierde población mientras crecen los condominios cerrados en la periferia. Conceptos clave. La distancia. La distancia podríamos dividirla en distancia costo, distancia tiempo y distancia social. La distancia costo es cómo las actividades económicas están condicionando o están condicionadas por la ubicación. Por ejemplo, una fábrica de uvas se sitúa estratégicamente en un sector agrícola o una fábrica industrial se ubica en cierto sector, pues tiene materias primas y consumidores relativamente cerca. Distancia-tiempo, algo que se suele decir que en la frase cliché, el tiempo es oro. Por ejemplo, viajar de Santiago al Paraíso lleva 1,5 horas, un trayecto corto que facilita la conexión económica entre ambas ciudades. Y por otro lado tenemos la distancia social. La cartografía que ven a su mano derecha es la distribución al año 2009 de el segmento ABC1, que es el segmento de mayor recursos de Chile, en la capital de Santiago. La distancia social es que más allá de la geografía física existen barreras culturales o económicas entre grupos, como la diferencia de acceso entre los sectores urbanos, incluso rurales. El acceso que tiene una persona de más alto recurso que vive en el sector oriente de la capital es distinto a la persona que tiene menos recursos y que habita probablemente en el sector poniente de la capital. Procesos espaciales. Tenemos la innovación y la difusión. La innovación son las nuevas ideas o tecnologías que cambian el uso del espacio, como los parques solares en el desierto de Atacama, que ayudan a que no se tenga que gastar la energía de manera contaminante, sino que creamos energía limpia. Y la difusión, el movimiento de las ideas y de los fenómenos. Por ejemplo, cuando la llegada a ferias libres de distintos productos de distintas comunas que ofrecen a las comunas urbanas productos frescos, pues esto implica el movimiento y que las patrones espaciales no son estáticos o rara vez lo son, es la interrelación y que esto tiene distintos fenómenos como lo son la difusión. Un ejemplo de la difusión es el tema de la población. La población no se distribuye ni está difundida de la misma manera. No es lo mismo las grandes capitales, como el sector sur de Chile, como Temuco, Valdivia o Puerto Montt, que tienen una mayor población en comparación a poblados o ciudades más pequeñas como Pitrufquén, como Frutillar o como Ancud, que si bien son ciudades, tienen una población menor, pues la cercanía
la distancia que tienen con ciertos productos o ciertas actividades económicas es mayor y está todo más separado o es más costoso en comparación a las ciudades. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Si este contenido te ha servido, te ha resultado interesante, dale like, activa la campanita para ver futuros videos y compártelo entre tus conocidos y amigos. Un abrazo y que tengas un excelente día, tarde o noche.